Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la etología sexual. Entonces, básicamente la etología sexual es una de las ramas de la biología que está, digamos, dado su enfoque hacia el estudio del comportamiento de las especies animales, principalmente en su medio natural. Es decir, que se hacen investigaciones de campo y no tanto de laboratorio, pues también hay algunas, pero principalmente están enfocadas hacia investigaciones de campo. Bueno, entonces, ¿qué es la etología? Pues como ya les mencioné, es ese estudio de las especies en su medio natural y, digamos, tiene ciertos objetivos certeros, como lo son el estudio de la conducta, el instinto y ciertos aspectos tales como la agresividad, el apareamiento, la vida social, los lazos parentales que desarrollan los animales, cómo reaccionan ante determinados conflictos. Esto sirve tanto como para analizar y aprender más de los animales, como para, digamos, poder enseñar a los animales. Y bueno, más enfocado ya hacia la etología sexual como tal, pues es el análisis de los comportamientos que las especies desarrollan cuando están, digamos, en busca de sus fines reproductivos o copulativos netamente. Y eso puede abarcar ciertos conceptos como lo son el cortejo y la selección sexual, que, digamos, también están relacionados en esa etología sexual. Bueno, entonces lo siguiente, les voy a hablar un poco de la historia, muy por encima. El concepto de la etología emergió en el mundo hacia el siglo XX, más específicamente en la década de 1920. Desde esa época, digamos, que se empezó a tratar como tal el comportamiento en los animales. Sin embargo, el reconocimiento oficial se dio solamente hasta 1973, y en este año básicamente fue porque Konrad Lorenz y Nico Tinbergen recibieron el Premio Nobel de Medicina, y esto pues se lo ganaron gracias a que desarrollaron ciertos estudios que estaban relacionados al comportamiento animal que les merecieron el premio. Y desde este punto se empezó a hablar como tal de la etología sexual, de la etología. Y bueno, un dato importante de recalcar es que, a pesar de que hay varias corrientes similares, lo que diferencia la etología sexual, por ejemplo, de ramas como el conductismo, la psicología comparada, es que, como lo mencioné antes, es importante recalcar el hecho de que los estudios se hacen a los animales en sus medios naturales. Es decir, que no se los expone a estímulos artificiales por parte de los científicos en laboratorios, por ejemplo, para conseguir determinadas reacciones por parte de los animales, sino que simplemente se ve cómo reaccionan tanto con su entorno como con los otros especímenes de esa especie. Que es diferente a lo que vemos, por ejemplo, en el conductismo, que se trata de causar cierto comportamiento en los animales. Bueno, lo siguiente es un poco el tipo de comportamiento que se estudia por parte de los etólogos, y se han encontrado dos tipos. El primero es el innato, y el comportamiento innato, pues como ya se lo imaginarán, son esos tipos de comportamiento que nacen con el animal, es decir, que no requieren ningún tipo de aprendizaje o experiencia para adquirirlos, como por ejemplo la defensa de las crías. Y pues ya hablando de los comportamientos aprendidos, cuando se habla de comportamientos aprendidos se refiere a esos comportamientos en los animales que se adquieren a través de las experiencias que ellos tienen a lo largo de su vida, y que también se pueden entender como en un proceso de adaptación. Bueno, entonces aquí lo siguiente es el método de la etología. El método de la etología nos habla sobre ciertas preguntas que debería hacerse un etólogo si está en ese proceso de investigación de una especie. Entonces empezamos desde lo más general, que es la función. Y la pregunta sería: ¿cómo facilita determinado aspecto la supervivencia de la especie? Esto lo que quiere decir es eh, cómo determinada característica o comportamiento que tiene un animal le hace su vida más fácil, o por qué esto lo está beneficiando. Entonces eso es lo primero que tiene que identificar un etólogo.
pues para poder estudiarlo, cuál es el comportamiento y qué le está beneficiando a la especie. Lo segundo es el mecanismo. Entonces, tiene que identificar qué tipo de estímulos disparan determinada conducta en los animales. Yo, como les dije, esto no puede ser dado por estímulos artificiales, sino que se tiene que basar netamente en la observación de las especies por un largo periodo de tiempo y pues poder tener la capacidad de relacionar determinadas situaciones con determinadas reacciones por parte de la especie. El tercero es el desarrollo y nos indica cómo cambia el comportamiento a lo largo del ciclo vital del animal. Y nos dice, por ejemplo, si fue innato o si hubo alguna experiencia temprana en la vida del animal que lo llevara a desarrollar determinada característica. También si ese desarrollo se da de forma homogénea en los animales de esa especie o es un caso excepcional, ese tipo de cosas. En el cuarto es de evolución y este va más orientado a cómo ha evolucionado a lo largo de la historia de la especie determinada conducta. Si esta conducta se ha dado desde el principio o si por lo contrario fue algo que se adquirió y que ha mejorado o que ha cambiado pues el estilo de vida que llevan los animales. Entonces es estudiar eso, ver en qué momento apareció. Esto puede ser importante, por ejemplo, para identificar ancestros comunes entre distintas especies o simplemente para saber más sobre la historia de la evolución de las especies. Bueno, y ya enfocándome un poco más en lo que es el libro como tal, el libro que yo utilicé un poco para profundizar en este tema de la etología sexual es Dr. Tatiana's Sex Advice to All Creation. Este es un libro de Olivia Hudson. Es un libro de carácter científico. Sin embargo, la forma en que se desarrolla es en un tono jocoso, por lo cual me parece que es un libro que es muy interesante de leer, con el cual se aprende, pero no se siente muy pesado. Bueno, está dividido en tres principales partes. La primera es armas arriba, la segunda es la evolución de la depravación y la tercera nos pregunta si los hombres son necesarios. Entonces voy a profundizar un poco en estas. Bueno, entonces en la primera de armas arriba, básicamente lo que se habla aquí es, y lo que nos introduce es que los machos y las hembras en las especies suelen querer cosas distintas unos de otros. Y también nos muestra, digamos, las incidencias que eso tiene en la vida de la especie. Otra cosa que no mencioné antes es que el formato en el que se da el formato en el que se desarrolla el libro es una serie de cartas, escritas por los animales a la doctora Tatiana, que la doctora Tatiana es, digamos, esa personificación de Olivia Hudson en el libro. Los animales, le escriben una serie de cartas pidiendo ayuda y, digamos, informándoles sobre ciertas situaciones que se les presentan. Entonces aquí les voy a poner, digamos, un ejemplo que está en esta parte. Es un ejemplo de un insecto palo. Entonces nos dice que una ramita le escribe a ella para decirle que con su pareja llevan más de 10 semanas copulando sin parar y que ella pues ya no puede seguir con este ritmo y que necesita ayuda, que qué puede hacer. Entonces la doctora utiliza esta situación un poco extraña, un poco graciosa para explicarnos que en muchas especies los machos suelen tener comportamientos posesivos o celosos y que esto se debe más que todo a una teoría llamada la teoría de Bateman, en la que se nos explica que en muchas especies animales los machos suelen suelen desarrollar comportamientos de promiscuidad, mientras que las mujeres suelen desarrollar comportamientos de castidad por naturaleza, es decir, que los machos han evolucionado para tener ese instinto buscando el sexo, mientras que las hembras simplemente lo necesitan como un instinto de reproducción, pero no más que eso. Entonces, pues bueno, digamos, es importante ese término y bueno, es el ejemplo principal que ponen en esta parte del libro. Para la segunda parte
la evolución de la depravación. Bueno, en esta parte nos muestra cómo esos conflictos entre los sexos en una especie pueden llegar al límite, y en ese límite se pueden desencadenar ciertos actos aberrantes o extraños de la sexualidad, como lo pueden ser la violación, la monogamia o el canibalismo. Ustedes dirán, la monogamia, pues sí, resulta que la monogamia es algo extraño en la naturaleza, y si ustedes lo piensan bien, la mayoría de especies animales que se les puedan pasar por la cabeza sabrán que desarrollan comportamientos y relaciones más que todo poligámicas, orientadas hacia producir la mayor cantidad de crías y no hacia llevar una relación amorosa como lo pueden ser, por ejemplo, los seres humanos. Digamos que se trata de un poco de decirnos que esas relaciones monogámicas son un poco extrañas en la naturaleza, que sean así normalmente. Bueno, entonces aquí también nos presentan varios ejemplos. Aquí voy a mencionar unos pocos más. El primero es el de los chimpancés. Entonces, de los chimpancés nos habla que una hembra puede copular con muchos machos al mismo tiempo, y que incluso puede una hembra llegar a copular con 8 machos diferentes en 15 minutos, por ejemplo. Y entonces nos habla de las razones, y las razones no son que sea por una pura diversión, sino que tienen dos justificaciones de peso. La primera va enfocada hacia la competencia reproductiva, y esto nos muestra que en los animales se actúa según esa competencia reproductiva, ya que se cree que algunos machos, digamos, pueden tener mejores genes o mejor genética que otros machos. Entonces, lo que hace la hembra es tener relaciones con varios machos para que el mejor espermatozoide tenga la mejor oportunidad de fertilizarla, y la cría reciba mejores características. Esto es algo que ustedes sabrán que se hace en muchas especies con el objetivo de asegurar del futuro de la especie. Y bueno, y la otra razón de peso es relativa a un término que utilizan ahí, que es el infanticidio. Y esto se da ya que suele pasar o puede pasar en los chimpancés que los machos asesinen a crías que no son suyas. Entonces, lo que hace la hembra al tener relaciones con varios machos es que los machos no sepan si esa cría es de ellos o no, y no la asesinen. Entonces también se puede ver la estrategia aquí. El segundo ejemplo es unos pájaros mieleros, donde se menciona que un pájaro mielero tiene relaciones con varias hembras de su especie. Sin embargo, él cree que las hembras solo lo buscan porque él tiene un gran territorio en el que hay miel. Entonces nos muestra cómo ese conflicto que él tiene porque él cree que no lo aman, pero en realidad lo que el autor le responde es que no tiene por qué preocuparse por eso, y que en realidad le parece un trato justo, ya que ambos están obteniendo un beneficio. Él está llegando a reproducirse y las hembras están llegando a esa miel, a ese alimento que quieren. Entonces aquí nos muestra, digamos, ese tipo de relaciones beneficiosas, y el sexo en los animales como un carácter, incluso como una ficha de cambio. Por último está el ejemplo de los escarabajos. Entonces nos muestra el ejemplo de un escarabajo que tiene un problema, y es que los escarabajos, al parecer, cuando se relajan sueltan un aire y emanan un aire sospechoso, y ese aire sospechoso, como se menciona en el libro, puede llegar a atraer otras hembras de su especie. Entonces básicamente lo que dice es que cuando hace eso, el escarabajo, su esposa lo muerde o lo derriba porque lo siente como si él estuviera haciéndolo intencionalmente para atraer otras hembras, y digamos que quisiera tener un amante. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué es un problema esto si se supone que los animales son poligámicos por naturaleza? Pues en realidad el problema no está enfocado hacia la infidelidad como tal, sino que hay ciertas consecuencias que puede acarrear el hecho de la infidelidad, que no son realmente relativas al hecho de tener varias parejas, sino que, por ejemplo, nos dice que el macho, cuando se vaya con otra hembra, va a dejar descuidadas a sus crías, y eso va a producir que no haya, digamos, un crecimiento óptimo de las crías.
como primera. Y como segunda, que puede llegar a pasar que la amante, entre comillas, se coma a las crías de la esposa original. Es un comportamiento que se puede dar entre los animales y que obviamente no beneficia a la especie. Entonces aquí vemos pues, un comportamiento de canibalismo, que es una aberración que se da en ciertos casos, pues por esta evolución que ha tenido esas relaciones sexuales. Bueno, y ya por último, la tercera sección del libro, para no alargarme mucho. Esta sección es bastante interesante. Se habla de, digamos, la evolución que ha tenido ese género y ese sexo y esos conceptos. Y cómo se ha profundizado, bueno, no, digamos que se basa en la profundización de determinados conceptos, como por ejemplo el hermafroditismo y la homosexualidad en los animales. Obviamente esto es bastante interesante, ya que es un tema que también se puede tratar en la etología humana, en la etología sexual humana, pero pues aquí está más enfocado hacia los animales. Entonces nos menciona para la homosexualidad algunos ejemplos. Por ejemplo, los manatíes y los pulpos. Nos dice que los manatíes pueden llegar a besar a otros machos de su especie y a desarrollar actividades homosexuales, así como los pulpos pueden llegar a intentar aparearse con otros machos de su especie, pero que por ejemplo en estos dos casos esto se da sobre todo debido a un factor de desesperación, ya que hay escasez de parejas. Entonces, por ejemplo, los pulpos, ya que viven en ciertas condiciones difíciles, no es tan común que vean a otros especímenes de su especie, y cuando lo ven, pues ellos por instinto tratan de aparearse. Entonces esto puede acarrear ciertas conductas homosexuales entre los animales. Otros ejemplos que nos mencionan, por ejemplo, son los del delfín y el pingüino. Entonces nos dice que el delfín, los machos de los delfines enganchan sus penes cuando están erectos con los demás machos, y que por ejemplo los pingüinos, a pesar de que no tienen pene como órgano externo, tienen una cloaca, un tipo de cloaca, y allí almacenan el esperma. Entonces los animales se juntan y se frotan entre ellos, entre machos, casi como jugando, pero en realidad se pasan los espermatozoides de uno a otro. Y esto no se lo explica, ya que estos comportamientos pueden, digamos, llevar a que el trabajo en equipo mejore. Entonces aquí podemos encontrar una función social en la homosexualidad y digamos que ellos puedan llegar a luchar incluso contra otras especies o puedan crear vínculos entre los animales. Otra función que nos dice, pues una función un poco ajena, es que por ejemplo hay algunas especies de aves en las que las hembras no llegan a tener la disposición para reproducirse con los machos, y los machos se ven forzados a tener relaciones entre ellos por este mismo factor de desesperación que mencionaba antes. Y bueno, por último está el concepto de hermafroditismo. El concepto de hermafroditismo se explica también, nos da varios ejemplos. Por ejemplo, nos da ejemplos de gusanos que, digamos, pueden llegar a determinar su sexo por cierto tipo de condiciones. Entonces, lo que nos mencionan los gusanos es que, por ejemplo, hay especies de gusanos que al nacer son muy pequeños, y los gusanos machos, cuando son muy pequeños, casi no tienen oportunidad de vivir a menos que consigan una hembra para aparearse rápidamente. Entonces, ya que son inútiles hasta que sean grandes, lo que hacen muchos gusanos es que si no consiguen una hembra para aparearse rápido, se convierten en hembras, al menos hasta que alcancen cierto tamaño, y ahí se vuelven a convertir en machos. Entonces esto lo vemos como una condición social. Por ejemplo, podemos encontrar condiciones de carácter ambiental que pueden llegar a definir el sexo en una especie. Entonces nos habla de algo muy interesante, que son los reptiles, y nos dice que por ejemplo los cocodrilos en su huevo determinan el sexo dado por condiciones de temperatura, por ejemplo. Entonces nos dice que cuando el huevo está enterrado en arena cálida serán hembras, pero que cuando está enterrado en arena tibia o fría
serán machos. Y que por ejemplo para las tortugas es al revés, que cuando está enterrado en arena cálida serán machos y cuando está enterrado en arena fría serán hembras. Entonces aquí podemos ver cómo ese factor ambiental puede incidir en el sexo de la especie. Y por último está el factor genético, que es el más conocido por todos nosotros, que nos muestra cómo por la genética de los, de los padres de la cría se define. Entonces, por ejemplo, en los seres humanos es XX o XY, pero también nos muestra que en la naturaleza hay muchas otras combinaciones posibles y que incluso puede llegar a haber XZ y ZY y la letra W y que hay muchos variables de combinaciones, que esta suele ser la más común. Pero pues sin embargo aquí el objetivo es mostrarnos que hay varias formas de decir el sexo. Que también muchas especies varían de sexo dependiendo de las necesidades que tengan. Entonces no es en realidad que los hombres no sean necesarios como tal, sino que muchas especies hermafroditas tienen esa capacidad de cambiar de sexo si lo necesitan. Y bueno, ya esto se alargó un poquito, así que eso era todo. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en clase y adiós.